Señor, gracias por este día, porque tenemos tu palabra y podemos a través de tu palabra conocer tu voluntad y buscar ser transformados. Al recibir tu palabra en nuestro corazón, queremos hacer eso, Señor, con diligencia. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Primera de Crónicas, capítulo 4. Acuérdate que los primeros 9 capítulos de Crónicas son una lista de genealogías, son distintos grupos de personas. Hemos visto eh, primero una lista de Adán en adelante, luego vimos la casa de David, digamos sus raíces, luego la descendencia de David, y a partir de aquí hasta el capítulo 7, me parece, vamos a estar viendo una genealogía que tiene que ver con todas las tribus de Israel. Acuérdate que este libro fue escrito para personas que regresaron de Babilonia, después de estar 70 años en Babilonia. Se da el edicto para que regresen a Jerusalén aquellos que quieran, y no son muchísimos, pero sí regresan algunos, y esos algunos necesitan afianzar su identidad, tienen que ver de dónde son, porque tienen 70 años en Babilonia. ¿Son realmente judíos o no? ¿Hay alguna raíz, algún linaje hacia arriba en su genealogía que indique que son judíos? ¿Y eso qué representa? ¿Qué quiere decir para ellos ser judíos? Entonces, todo eso es de lo que va a tratar el libro de Crónicas. Explicarles que son un pueblo escogido, son un pueblo rebelde, pero que en la historia que están viviendo Dios tiene un propósito. En el día de hoy, en el capítulo 4, vamos a comenzar a ver estas genealogías de los 12 patriarcas. Hoy vamos a ver a Judá y a Simeón. Y realmente hay un texto interesante que nos vamos a detener al final. O sea, vamos a ir todo el capítulo y vamos a regresar en un texto pequeño, pero interesante, que creo que nos será bueno meditarlo un poquito. Dice capítulo 4, versículo 1. Los hijos de Judá, acuérdate que Israel o Jacob tiene 12 hijos con 4 mujeres distintas, y estos 12 hijos van a ser los 12 patriarcas. Estos 12 hijos van a tener sus familias, y a su vez cada familia se va a convertir en un clan, y la nación de Israel va a estar conformada por la unión de estos 12 clanes. Eh, ya hablaremos después de lo que pasa con José, cómo José se divide en Efraín y Manasés, pero lo veremos un poquito más adelante. Dentro de toda esta lista de hijos, el primogénito es Rubén. Y es extraño que no empiece por Rubén, porque lo lógico sería que sea el primero en ser nombrado. Pero Rubén pierde su primogenitura porque Rubén, eh, digamos, comete un acto terrible, que es mantiene relaciones con una de las concubinas de su padre. Y esto no es solo un acto inmoral, o sea, no es nada más un acto que en sí mismo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice algo que ni se nombra entre los gentiles, porque hay uno que tiene la mujer de su padre. ¿Te acuerdas? A los Corintios les dice eso. No solo es lo terrible de lo inmoral en este sentido, sino que es una declaración de posesión, cuando en aquella cultura un, un hijo tomaba el trono, el cargo, el liderazgo. Entre otras cosas, también tomaba a las mujeres del líder que había muerto. Y lo vemos incluso en la historia de David, cuando uno de sus hijos, ¿te acuerdas? Cuando trata de darle como un golpe de estado y termina con las esposas de David en la terraza de manera pública, teniendo relaciones con ellas para de alguna manera
que públicamente se vea que ahora él es el que está gobernando. Bueno, entonces lo que Rubén hace no es solamente un acto inmoral en sí mismo, sino es una declaración de, pues de rebeldía, declarándose él mismo ahora el que va a gobernar, y por eso en realidad pierde su primogenitura. Y Judá va a tomar ahora las profecías, aunque en realidad mucho, lo veremos después, son precisamente los hijos de José que Jacob adopta para sí. Bueno, todo eso para explicar por qué no está Rubén en el principio, porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo y no acá arrancando la lista. Arranca Judá porque acuérdate que entre las cosas que el libro de Crónicas está tratando de establecer, que va a ser casi todo este libro, es la historia de David. Es el rey al que Dios le hace la promesa que tendría un descendiente cuyo reino no tendría fin. Y David es de la tribu de Judá. Entonces por eso arranca con esta tribu. Dice los hijos de Judá, y voy a leer nada más, hay muchos nombres, pero creo que no tenemos que brincárnoslos, los vamos a leer. A lo mejor haré alguna pausa para decirte algún detalle, pero en general solamente vamos a estar leyendo esta lista de nombres. Dice los hijos de Judá, Fares, Hezrom, Carmi, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jahat, Jahat engendró a Humai y a Lahad. Estas son las familias de los Soratitas. Y estas son las del padre Etam, Jezreel, Isma, Ibdas, y el nombre de su hermana fue Geselelponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Jusa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Una de las cosas que algunos eruditos ven en este capítulo es la mención de muchos lugares. Acuérdate que también tiene que ver con que los lugares se asociaban a quien fundó esa ciudad o al quien fue, digamos, abriendo brecha para establecerse ahí. Y a los que están llegando a habitar esta tierra que pues por 70 años, acuérdate, habían sido deportados a Babilonia y ahora han regresado, un poco es animarles a ir y reclamar lugares que son suyos. Ok, no quiero ser, no quiero dar ninguna idea política, ni muchísimo menos, solo es un ejemplo, pero es como recordar que el sur de Estados Unidos tiene muchos nombres latinos, o sea, San Diego, San Fernando, Los Ángeles. Evidentemente eso quiere decir que antes esas zonas tenían raíces pues mexicanas, eran parte de México. Entonces es un poco así tratar de recordarles que había gente de ellos. Entonces, por eso empiezan a decir, y notarás Belén, y los Lujerreel son lugares, ¿no? Son personas que establecieron lugares geográficos en el donde ahora han regresado los del pueblo de Israel. Versículo 5. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Hela y Naara. Naara dio a luz a Usam, Jefer, Temeni y a Hasdari. Estos fueron hijos de Naara. Los hijos de Hela, Seret, Jesoar y Etnam. Cos engendró a Anub y a Sobeba y la familia de Ahargel, hijo de Harum. Y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Mehir, el cual fue padre de Estón. Estón engendró a Bet Rafa, a Pasea, a Tehina, padre de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Otoniel es uno de los jueces, lo encontramos en el libro de jueces, es un personaje importante. Los hijos de Otoniel, Hatat, Meonotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró eh, a Joab, padre de los habitantes del valle de Caricim, porque fueron artífices, es decir, artesanos.
Los hijos de Caleb, este es otro personaje importante, uno de los dos que cuando fueron enviados a recorrer la tierra prometida, volvieron dando un reporte real. Hay gigantes, la tierra tiene habitantes peligrosos, pero con fe, creyendo que Dios se las iba a dar. Tanto Caleb como Josué tuvieron esa fe. Los otros 10 espías desanimaron al pueblo y provocaron que al final pues desearan regresar a Egipto, y eso termina en que quedan dando vueltas el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Bueno, este Caleb es ese hijo de Jefone. Iru, Ela y Naam, hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jehalelel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalom. También engendró a María, a Samai, a Isba, padre de Jeter, Mered, Efer y Jalom. Perdón, padre de Estemoa. Y su madre Jehudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, y a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered, y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón, Amón, Rina, Ben-Hanán y Tilom. Los hijos de Isi, Sohet, Ben-Sohet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, las familias de los que trabajaban lino en Betasbea. Esto también es un detalle, que es decir, en la tribu de Judá había artesanos, dijo hace rato, y aquí hay algunos que trabajan lino, trabajan telas, ¿no? Y Joacim y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, eh, según registros antiguos que nosotros no tenemos, pero que el cronista de alguna manera sí tiene esos registros. Estos eran alfareros, ya sabemos que había artesanos, trabajadores de lino, alfareros, y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey ocupados en su servicio. Ahí están los hijos de Judá. Ahora vamos con los hijos de Simeón. Simeón tiene una historia interesante porque eh, Simeón y Leví, Simeón y Leví son hermanos de Dina. Dina era otra hija de Jacob, de Israel, pero Dina fue abusada, eh, y después no solo abusada, se pidió la mano, ¿no? Los de Siquem, el rey pide la mano de Dina para su hijo, y Simeón y Leví hacen una estrategia tramposa, van y le dicen, no te la podemos dar así, eh, porque pues es una ofensa a que ustedes no están circuncidados. Y pues lo que hacen es que toda Siquem, todos los hombres se circunciden, y cuando están circuncidados, atacan y destruyen todo. Y entonces eso provoca pues, digamos que Jacob es un extranjero, que ahora todos saben que es un extranjero cuyos hijos son sanguinarios para matar a toda una ciudad, no solo matarlos, sino matarlos a traición después de haberlos engañado y todo eso. Y en Génesis 49, si me acompañas a Génesis 49, hay una, una serie de bendiciones que Jacob está haciendo a sus hijos, pero que a la vez son profecías. Y en Génesis 49, versículo 5, está el discurso, la profecía, la bendición de Jacob hacia sus hijos. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Claro, ellos fueron los que mataron a todos los de Siquem. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad, ¿no? Sin temor, sin su arrojo, en su falta de miedo, desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y curiosamente, Simeón y Leví van a tener su territorio,
pero su territorio se va a disolver, digamos. Leví no tiene una provincia, no existe la provincia de Leví. Los levitas van a estar esparcidos por toda la tierra. Y Simeón sí tiene un territorio, pero está dentro de Judá. Digamos, el territorio de Judá está así. Y aquí está el territorio de Simeón como un lunar, digamos, está dentro del territorio de Judá. Y con el tiempo se va a absorber y se va a integrar al final. Y la profecía decía eso, yo los voy a esparcir en Jacob y en Israel, los voy a esparcir, y se cumplió. Entonces, por eso, tal vez es que ahora, después de Judá, viene Simeón, porque al final del día Simeón va a estar integrado, absorbido dentro de Judá. Versículo 24. Los hijos de Simeón: Nemuel, Jamim, Harib, Sera, Saúl y Salum su hijo, Mipsam su hijo y Misma su hijo, los hijos de Misma, Hamuel su hijo, Sacur su hijo y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, Molada, Hazar Sual, Bila, Edem, Tolad, Betuel, Horma, Siclag, Bet, Marcabot, Hasam, Susim, Bet Birai y Saraim. Estos fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etam, Aim, Rimón, Toquén y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Baal, aquí en el verso 33, no está haciendo una referencia a este dios con D minúscula, ¿no? Este ídolo cananeo, sino es una población que se llamaba Baal. Baal quiere decir señor. Entonces esta población se llamaba así, Baal. Y Mesosab, Jamlec, Josías hijo de Amasías, Joel, Jehú hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por nombres fueron los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera, y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y ya eran gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, desbarataron sus tiendas, cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto allí había pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevado por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. Eh, Queda decir claramente dos cosas. Uno, seguramente leí mal varios nombres, no uno, sino varios nombres. Semaías, donde era Semaás, o Simui, donde era Simai, y seguramente porque la verdad está complicado leer estos nombres. Dos, casi no sabemos nada acerca de esto. Reconocemos algunos lugares, algunas poblaciones que se mencionan más adelante, pero en general es un misterio para nosotros, y está bien, porque en cierto modo lo que estamos viendo es que Dios tiene cuidado de cosas que históricamente tal vez no son tan importantes. Probablemente la vida de nosotros en 2 o 3 generaciones sea un recuerdo, y ya. Tal vez nuestros tataranietos no solo no sepan, ni les interese, ni se preocupen por ver quién era el abuelo, que tal vez no. Pero para Dios cada nombre fue importante. No solo los famosos como Caleb, Otoniel, no solo los que fundaron ciudades, sino todos, aquellos incluso que la historia borra de un plumazo. Dios los tiene presentes y Él sabe. Y eso nos tiene que permitir a nosotros vivir tranquilos, porque vivimos delante de Dios y vivimos para el Señor. No para escribir nuestro nombre con letras de oro en la narración histórica de nuestro pueblo, sino para delante de Dios
poder cumplir su voluntad y un día escuchar de sus labios decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y ya. Eh, ok, vamos a un versículo que te dije que tiene algo interesante, porque en el versículo 9 se menciona a alguien que, mira, versículo 9 dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes es un nombre, pero también hay un lugar. Se piensa que tal vez este Jabes fundó ese Jabes que va a ser una población. Es posible. No, no hay una referencia directa, pero se ha escrito incluso un libro acerca de este hombre. Yo recuerdo cuando yo empecé a servir en la iglesia hace muchísimos años, una de mis primeras áreas de servicio que yo hacía era librería. Yo estaba encargado de la librería de la iglesia, entonces iba entre semana a la librería a Maranata y compraba libros y Biblias que luego se ponían en la iglesia pues, para acceso a las demás personas, ¿no? A la iglesia en general. Y yo recuerdo mucho haber visto un libro que decía La oración de Jabes. Y recuerdo haber ido a buscar a mi casa en mi Biblia, pero ¿dónde? A ver, ¿quién es Jabes? En aquella época probablemente no había leído toda la Biblia, o tal vez sí, pero no a detalle. Y no tenía a Jabes en mi mente, o sea, Pedro, Juan, Pablo, Abraham, o sea, son nombres muy comunes y muy conocidos, pero Jabes no lo tenía en mente. Y cuando llegué, busqué, dije, solo está esto, no hay nada más. Entonces, eh, se ha hecho muy famoso Jabes, porque lamentablemente se ha tomado estos versículos que están aquí como si fuera una oración, un modelo de oración de éxito. O sea, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres tener prosperidad? Estudia la oración de Jabes. Ahí está el secreto para la prosperidad. Y no hay nada más alejado de la realidad que una postura así. Entonces vamos a ver exactamente de qué habla cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de Jabes. Dice el verso 9. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Eso sí, fue una persona más noble eh, que sus hermanos, dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Aquí hay un juego de palabras porque Jabes suena parecido a cómo se escribe tristeza o angustia en hebreo, ¿no? Eh, es como voy a ponerle a una hija que se llame, digamos, Angostia, porque se parece a angustia, ¿no? O Dalares, porque se parece a Dolores. Una cosa así, no, no es exactamente eso, pero algo así es un juego de palabras que tiene que ver con Jabes, que suena como angustia, suena como dolor, porque dice que ella lo dio a luz en dolor. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si el embarazo en sí fue doloroso, fue complicado, no sabemos si el parto, el alumbramiento fue doloroso. Bueno, todo parto es doloroso y mucho más en aquella época, entonces, pero tiene que ser algo fuera de lo normal. Porque se entiende que tuvo otros hijos, Javes tiene hermanos, entonces ya conocía lo que era el dolor de parto, pero algo pasó aquí que es más doloroso. No sabemos si más bien tiene que ver con que a lo mejor su esposo fallece en ese tiempo y entonces pues es un parto doloroso porque es el último hijo de su esposo. No sabemos, realmente no tenemos ni idea ni cómo empezar a especular. Solamente dice esto, que Javes quiere decir algo como angustia o tristeza, porque dice que lo dio a luz en dolor. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ahí es de donde la gente se agarra. Dice, "¿Ves? Dios otorgó esto, entonces para bendición, eso es lo que tú tienes que pedir.
Número uno, pide, declara, decreta, arrebata. eh, Número uno, bendición. Nunca hables mal de ti mismo. Nunca digas no puedo. Más bien di sí puedo, sí lo haré, porque tratan de hacer de esto una especie de mantra. ¿Qué es lo que yo creo? Y no es solo mi idea, digamos, esto es bastante común entender este texto de esta manera. En aquella época, eh, el nombre representaba parte de tu identidad, pero también de alguna manera reflejaba parte de un futuro que se esperaba, ¿no? Abraham es padre de multitudes, porque se esperaba eso, y así. Entonces, de alguna manera, lo que Javes está pidiendo es, a ver, yo me llamo dolor, yo me llamo, tristeza, y lo que está pidiendo Javes a Dios es, dame un destino que no sea el que me dieron al nacer. Y yo creo que es lo que Dios hace. ¿Cuál es nuestro destino al nacer? La muerte. Todos nacemos de pecado. Y es curioso porque una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, una de las consecuencias que vienen por el pecado, es que Eva va a dar a luz con dolor. ¿Te acuerdas? Dice, con dolor ahora vas a dar a luz como una marca del pecado. Y lo que hace Javes en su nombre es recordar que sí, su nacimiento es con dolor porque hay pecado, pero le pide a Dios algo, un futuro distinto, que yo no sea esto que está marcado desde mi nacimiento. Y es lo que Dios hace en nosotros. Deberíamos estar condenados. Nacemos para pues, ser condenados porque ya somos pecadores, pero Dios transforma eso. Esa creo yo que es la bendición más importante que podemos pedir. El pedirle a Dios, Señor, que el destino que estaba escrito para mí no sea el que tenga que vivir, porque tú cambiaste todo, porque tu cruz hizo la diferencia entre la muerte y la vida. Y eso se convierte en una oración que no solo puedo hacer por mí, sino también puedo hacer por los demás. Señor, que mi hermano, mi amigo, mi padre, mi vecino, no tenga que vivir este destino que está atado a su nombre desde el nacimiento, porque como decía el David, en pecado me concibió mi madre, y no está diciendo que su mamá pecó, sino que desde el momento de la concepción ya hay pecado. Entonces, creo que ese es el punto central de toda la bendición que Javes está pidiendo, evadir, eludir un destino que su nombre está aclamando en todo tiempo. Y Dios se lo concede. Ahora, creo también que hay otras cosas que podríamos considerar aquí para nuestra vida de manera práctica. Número uno, dice ahí, pidió bendición. Y como te decía, la primera bendición que creo que debemos pedir es la salvación. Para mí, la salvación del pecado Dios ya la efectuó. Pero hay muchas cosas de las que necesito ser salvo, de mis pensamientos, de mi lengua, de mis actitudes, o sea, hay muchas cosas de las que todos los días, Señor, tengo que decir, bendíceme, líbrame de este pecado, ya no quiero vivir como vive el Iber que nació carnalmente, sino quiero una nueva vida, la bendición de una nueva manera de vivir. Luego dice, ensancharás mi territorio, ¿no? Eh, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. En esta misma idea, ensanchar el territorio en aquella época es, ten en cuenta, están reocupando la tierra que habían desocupado hace 70 años o más. Ensanchar el territorio es eso, conquistar. No es algo extraño, era parte del mandato de Dios de habitar más. Y el día de hoy creo que tiene que ver con ensanchar el rango de salvos que hay alrededor de ti. Eh, Te soy sincero, ok, lo voy a decir así como es.
Yo creo que Semilla Querétaro está en el punto en el que ya, o sea, ni uno más, estamos completos, aquí medio nos conocemos entre todos. Si viene más gente, ya va a ser más difícil. ¿No? Entonces, yo sinceramente no oro porque Semilla Querétaro crezca y seamos 500 y 1000. Creo que es muy difícil, es muy incómodo, es muy complicado, pero sí creo que sería bonito orar porque Semilla Querétaro pueda ser de influencia a 200, a 300, a 500, a 1000, a 10,000 más. Que cada cristiano, cada creyente de Semilla Querétaro pueda ensancharse en su rango de gente que predica el Evangelio y que escuche el Evangelio. Lo digo así, como en broma, ¿no? Que no vayan a Semilla Querétaro, que busquen su iglesia para que no crezcamos más, pero que sí se extienda el Evangelio. Es una broma, ¿ok? Si Dios quiere traer 1000, Dios verá cómo se hace eso. Yo no creo que sea capaz de una cosa así, pero es un tema de Dios, ¿no? Espero que me comprendan. Lo que voy es ensanchar el territorio, no es que crezca la iglesia, sino que cada creyente empuje un poquito el evangelio, un poquito, una casa. Y así un día todo Querétaro esté bañado por el evangelio, no por Semilla Querétaro, sino por el evangelio de Dios. Y creo que esa es una buena oración para pedir. Bendíceme, ensancha el territorio, que tu mano esté conmigo y me libres de mal. ¿Cuál es el peor mal que puede haber en un creyente? Abandonar la fe. Todos conocemos personas que caminaban en la fe y que el día de hoy ya no están. Y Dios tiene la última palabra. Probablemente van a regresar dentro de 2 meses o 2 años o 20 o en el lecho de muerte. No, no lo sé. Es nuestra oración que sea así. Pero una de las cosas que la Biblia enfatiza es que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, no dejemos de correr. Te confieso algo, mi miedo, no miedo así de terror ni nada, pero mi temor, no sé cómo decirlo, lo que yo no quiero que nunca pase es que yo abandone la fe. Un amigo me decía, recuerdo hace muchos años, me decía, Iber, yo no dejo de ir a la iglesia ni un domingo porque sé que si dejo un domingo, el siguiente va a ser más fácil dejar de ir y el que sigue más fácil y voy a abandonar la iglesia. Eh, Lamentablemente, mi amigo tiene un tiempo que no va a la iglesia. ¿No? Entonces, ese es, creo yo, el mayor mal. Y te digo una cosa, en mi corazón está todo para abandonar al Señor y negar su nombre, su salvación y su gracia. Está en mí. Y mi oración es, Señor, líbrame del mal. Guárdame de negar tu nombre, de destruir mi familia, destruir, eh, o sea, eso, líbrame del mal. Entonces dice Jabes, eh, que me dieras bendición, que ensancharas mi territorio, que tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Claro, porque la única manera de ser librado del mal es con tu mano. No dice, dame fuerza para que yo me libre del mal yo solito, sino que tu mano esté conmigo para librarme del mal, para que no me dañe. Porque ¿sabes qué? Dice Jabes, yo soy dolor, mi nombre es dolor y angustia. Líbrame para que yo no traiga lo que mi naturaleza puede traer, sino que me des una nueva vida, una nueva perspectiva y una nueva forma en la que puedo construir una vida distinta. Ok, yo no sé si esa vida distinta va a afectar 100, 1000 o 10 millones de personas. O sea, ¿quién le predicó a Spurgeon? A lo mejor la mayoría no lo sabe. ¿Quién le predicó a Billy Graham? La mayoría no lo sabe. Pero Spurgeon y Billy Graham afectaron la vida de millones. Entonces, tal vez tú y yo no vamos a ser de esos que son conocidos por millones. Tal vez tú y yo vamos a ser como muchos de los que están acá, que ni nuestro nombre pueden pronunciar. A mí me pasa eso, ¿no?
Yo soy Irving, Irber, Arbert, Albert, Orbert, de todo. No importa. Nuestro objetivo no es inscribir nuestro nombre en la historia, sino vivir delante de Dios siendo fieles hasta el último día que tengamos aliento y que Dios con su mano nos libre de, de regresar a la identidad que teníamos antes de que Él nos rescate. Esa es una gran oración. Entonces vamos a orar. Señor, si tú nos dieras bendición de estar contigo, de no abandonar nunca tu camino, si tú ensancharas nuestro territorio para poder ejercer influencia y llevar tu evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos. Señor, si tu mano está con nosotros para librarnos del mal y no producir daño, ni a nosotros ni a los que están alrededor, pedimos esto con fe, con esperanza, con temor, porque le hablamos al Dios justo y verdadero, pero también con la confianza de que tú nos mandaste a orar conforme a tu voluntad y así oramos el día de hoy. No te pedimos, Señor, que nuestro nombre sea recordado en la historia por generaciones. Solo queremos terminar esta carrera que tenemos por delante puestos los ojos en ti, para que tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.